A la hora de trabajar nuestras fotografías siempre es interesante saber con qué formato de archivo estamos jugando. El formato de los archivos nos va a permitir tener características diferentes dentro de los archivos. En unos vamos a poder trabajar con toda la información, en otros al almacenarlos se va a perder información, unos van a ser compatibles con Photoshop, otros elementos no serán compatibles con todas las posibilidades que tiene Photoshop. Así, existen muchas diferentes formas de almacenar nuestra información. Yo en este caso os he puesto 4 formatos de archivo que son los 4 más estándares en estos momentos, aunque posteriormente os comentaré alguno más que no aparece aquí. Aquí tenemos el formato RAW, que es el formato nativo de una cámara digital, el formato PSD, el formato TIFF y el formato JPG. El PSD es el archivo original de Photoshop, es decir, es nativo de la aplicación. El TIFF es un archivo con toda la información de nuestra fotografía y el JPG es una representación con pérdida y reducción de espacio en disco de nuestra imagen. Veamos qué diferencias o qué características hay en cada uno. Recordemos que el archivo RAW es el archivo original de cámara. Si nuestra cámara es de gama baja, ese RAW ya nos lo dará procesado o bien en TIFF o bien en JPG. Si es de gama media o alta, nuestra cámara nos dará el archivo RAW original. Si tenéis esa posibilidad, yo siempre os aconsejo que guardéis los archivos como el RAW original de cámara, ya que vais a poderle hacer tantos procesados como queráis sin la pérdida inicial de la conversión de TIFF a JPG. Veamos cómo cambiamos de un sitio a otro y cómo cada formato nos da unas cosas diferentes. El formato RAW tiene una compresión sin pérdida. Esto indica que no pierde información aunque yo lo archive o lo vuelva a guardar en este formato. Verdaderamente tiene toda la información original de la cámara, que yo puedo procesar y puedo convertir determinados colores en otros dependiendo del revelado que yo le dé a la cámara, pero no tiene pérdida el archivo RAW en ninguno de los casos. Por otro lado, el PSD también se considera que es un archivo sin pérdida. Es decir, cuando yo lo guardo, no comprime la información de color que hay en mi imagen. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando yo he generado un revelado en mi imagen y lo abro como PSD, no va a perder información a partir de ese punto en concreto, pero en el proceso de revelado yo ya he seleccionado qué información quiero, con lo cual el RAW original tiene mucha más información de la que va a tener el PSD. Existen métodos como los objetos inteligentes que van a permitir subsanar esta situación, pero de momento os tenéis que quedar con esa idea. Por otro lado, el TIFF a ese respecto es exactamente igual que el PSD, no pierde información, aunque en los nuevos formatos TIFF sí que vamos a poder comprimir parte de la información. Existen dos métodos de compresión. Una es la compresión de datos y la otra es la compresión por eliminación de color. En este caso, el TIFF lo que está haciendo es comprimir los datos, no el color. Por último, el JPG sí que me va a permitir que mi archivo ocupe muchísimo menos espacio, pero va a tener lo que se denomina compresión con pérdida. Esto quiere decir que va a eliminar parte de los colores arreglo a una matriz cuadrangular de píxeles más o menos grande, dependiendo de si utilizamos un algoritmo de compresión alto o bajo, pero va a hacer una transformación de los colores para poder hacer que el archivo ocupe menos. Por eso es un formato no aconsejable para la imprenta ni para el guardado de originales, aunque actualmente si vamos a trabajar para monitores o para pantallas, etc., siempre es el mejor formato con el que podemos distribuir nuestras imágenes, ya que imágenes de gran tamaño ocupan muy poco espacio y se pueden pasar por Internet de manera muy fácil. Veamos otras características. Colores a 16 bits. Esta profundidad de color la admiten todos los formatos menos el JPG. Recordemos que el RAW de cámara grababa a 12 bits por canal, con lo cual no adquiere los 16 bits, pero sí que podríamos enclavarlo dentro del color a 16 bits, ya que la transformación que vamos a hacer de esos 12 bits, como nos permite múltiples revelados, el rango de colores aumenta muchísimo y nos va a permitir sacar esos 16 bits. Por otro lado, tanto el PSD como el TIFF admiten tener imágenes almacenadas a ese número de bits.
Cuando estamos retocando nuestras imágenes, en muchas ocasiones nos hacen falta capas. Las capas o bien van a ajustar zonas, o bien van a ser montajes, o bien van a ocultar defectos. Mientras estamos procesando, no tenemos ningún problema ni en el formato PSD ni en el formato TIFF. Estos dos formatos admiten las capas que son nativas de Photoshop. Sin embargo, el formato RAW no las admite porque era el formato de la cámara. Y el JPG tampoco las admite porque es un formato de almacenamiento reducido. Va a eliminar esa información para hacer que el archivo pese lo mínimo posible. Por otro lado, existen los canales alfa. En estos canales alfa nosotros vamos a poder almacenar selecciones, almacenar transparencias y almacenar una serie de datos que posteriormente reutilizamos en los procesos de retoque. Está claro que el archivo de cámara, el RAW, esto no lo va a admitir. Sin embargo, el PSD, que es el nativo de Photoshop, o el TIFF, sí que van a admitir este tipo de canales. Por último, el JPG no lo va a admitir ya que tampoco admite transparencias. Cuando nosotros estamos trabajando, tendríamos que ver cuál es el tipo de archivo que más nos interesa. Yo os voy a decir cómo trabajo y verdaderamente mis imágenes originales siempre las tengo en RAW. Luego tengo unas imágenes de proceso que siempre almaceno en PSD. Para retocar, para hacer montajes, esas imágenes siempre están en PSD. Y por último, dependiendo de si voy a imprimir esa imagen o voy a distribuirla a través de web, guardo en formato TIFF para impresión y JPG para monitor o pantalla. De esta manera yo tengo 3 o 4 archivos de la misma información. Por un lado el RAW de cámara, el PSD de proceso, el TIFF, pero normalmente el TIFF siempre lo guardo compactado, no tiene capas, no tiene canales alfa, sino que tiene nada más la imagen, y el JPG también. Si seguís este flujo de trabajo, vais a tener que ser muy ordenados porque si no vais a duplicar en muchas ocasiones la información. Pero recordar que, por un lado, el RAW es el original que vamos a poder procesar y revelar con diferentes ajustes todas las veces que queramos. El PSD es el archivo de proceso de trabajo, y tanto TIFF como JPEG son los archivos de resultado final, que vamos a poder utilizar tanto para imprenta el TIFF como el JPG para pantalla. Por otro lado, existen otra serie de formatos, muchos de ellos ya no tan utilizados. Existe el formato EPS, que nos va a permitir almacenar tanto mapa de bits como vectores. Existe el formato GIF, que va a permitir solo mapa de bits pero con determinadas animaciones. Existe el formato PNG, que es el último formato que se está introduciendo o que ya se ha introducido en muchos sectores, que es capaz de contener las ventajas del JPG y algunas de las ventajas del GIF, es decir, almacena para pantalla imágenes con poco peso, es decir, comprimidas, y también permite zonas transparentes como los GIF.